Miqueas capítulo 7, entonces a partir del versículo 18, así dice: en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Gracias por esta tu verdad escrita esté también en la tabla de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora deja la Biblia en el banco y le vamos a dar una ofrenda de palmas al Maestro. Aleluya, que nos enseña a vivir alivianados de la carga del rencor, a saber manejar estos tiempos violentos y que no seamos nosotros los manejados. Aleluya, a su nombre. Hermano, toma asiento. De verdad que el tema del perdón es un tema contemporáneo de todos los días, ¿no? De Dios con nosotros, ¿no? Es permanente lo que Dios seguramente tiene que permanentemente obrar en lo que es el perdón de nuestras vidas, ¿no? Porque perfecto no hay ninguno todavía, ¿o sí? ¿Verdad que no? Y ahí está Dios permanentemente generando, entonces a través de su perdón sobre nosotros, generando perdón en nosotros. Nosotros que entonces en primer término tenemos para hablar mucho y muchísimo, y por la eternidad tendríamos para hablar del grandísimo perdón de Dios. ¿Cuántos se alegran por haber sido perdonados? Yo cargaba una carga tan enorme, ¿no? Como todos. Veníamos así con camión, con zorra y acople, ¿no? De cosas pesadas, con culpas, con vidas ya totalmente condenadas, pero sin embargo al Señor le plació amarnos y perdonarnos. Cuando ni preguntábamos por Él, Él nos encontró. Cuando no lo llamábamos, Él nos dijo: heme aquí. Eso es algo tan lindo, ¿no? Que ha puesto nuestras vidas en un rumbo permanente y ascendente de gratitud a Dios, porque este es el Dios tan hermoso que nos concede algo tan maravilloso como es el ser perdonados. Decirle que tenés al lado: nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de todo lo que Él te perdonó, del hueco de la cantera donde Él te sacó. Si uno es agradecido y consciente de eso, va a ser ferviente de permanente alabanza. Vas a ser así como uno, ¿no? Que aunque desentono, igual canto a Dios. Vas a estar tan agradecido, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ser consciente de un amor como el amor infinito de Dios, de un Dios que aún en esto es incomparable, porque dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No solamente perdonó nuestras antiguas maldades, sino que olvida el pecado del remanente de su heredad. Esto habla de lo que yo hablaba al principio recién, y es que no solamente entonces Dios nos perdonó nuestros pecados antiguos, sino ahora siendo remanente de Dios. ¿Cuántos somos remanente de Dios? ¿Cuántos somos la heredad de Dios? Él es alguien que olvida el pecado. Es alguien, aún sigue diciendo, que no retiene el enojo, que se deleita en misericordia y volver a tener misericordia, y todo esto con el fin de al fin cumplir su verdad y su misericordia jurada, como nuestros padres espirituales, como a Abraham, también a nosotros, por su amor fiel y por su gran perdón de todos los días. La promesa, el juramento de Dios hallará cumplimiento en tu vida. Dale el aplauso y alegrate, porque si fuera por nosotros hubiéramos descalificado. ¿Quién sabe, no? Lo que aún hay gente que piensa, pero el perdón de Dios es grande. ¿Cuánto dicen el perdón de Dios para mi vida es grande?
Es un perdón, hermano, inmedible. Es un perdón que nosotros no podemos comprenderlo tampoco. Es un perdón que distingue a Dios aún entre los dioses de la tierra. Dice, ¿qué Dios como tú? ¿Cuántos dioses no se proponen con minúscula en esta tierra? Pero es el tiempo de que nosotros, embarcados con el único y verdadero Dios, embarquemos a otros juntamente con nosotros y los llevemos al puerto seguro de los cielos. Y hablemos de esta condición tan diferente que diferencia a Dios de los diferentes dioses. Y es que Dios es un Dios perdonador. Hay gente que lo tiene, no sé, calificado como a Dios, aún dentro del remanente. Pero hay algo que la gente tiene que resonarle en los oídos en cuanto a nuestra anunciación y predicación de nuestro Salvador, y es que Él es el que vino a perdonar. Es el que vino a quitar la pesada carga, a aliviar la pesada carga de la culpabilidad. ¿Qué Dios como tú? Lo hace a Él una persona en cuanto a Dios mismo que es tan diferente y exclusivo. Ahora, si esto nosotros lo damos vuelta y lo ponemos y lo aplicamos en nuestra dirección, ¿sabés qué? En cuanto al perdón, vos tenés que ser alguien también diferente al promedio, a lo común de los demás. Él se distingue como Dios en cuanto a eso, que Él es un Dios perdonador. Pero vos y yo, en cuanto a perdonar a los demás, nosotros imitadores de Dios también, tenemos que también cortar el rumbo, cambiar el paso y ser personas diferentes aún a nosotros mismos, lo que hayamos sido en esto anteriormente, porque muchos de nosotros antes éramos rencorosos, éramos como los demás, como el promedio de los demás. Pero así como, ¿quién como tú, Dios, que eres Dios perdonador? Dios como que nos quisiera decir, ¿quién como tú, hijo e hija mía, perdonador, vos también de los que te ofenden? Tenés que marcar la diferencia. Decirle que tenés que ser diferente a los demás. Que te digan, ¿quién como tú? ¿No? Porque los demás sean diferentes y son diferentes a nosotros. Tenemos que mostrar y marcar diferencia. Primero con nosotros mismos. Lo que fuimos ya no somos. Como pensábamos y como sentíamos en cuanto a las ofensas a los demás, ya eso éramos, ya no somos más. Ahora nosotros tenemos que marcar un rumbo nuevo y tenemos que sobresalir y ser sobrenaturalmente diferentes a nosotros mismos y a los demás. Y tomar ejemplo de Dios en esto. Ser imitadores de Cristo. Decía el apóstol Pablo, como él mismo se había calificado como un imitador de Cristo. Y eso es porque es posible andar en las pisadas de Cristo, hermano. Así como Él fue, nosotros podemos ser. Y con el mismo perdón que nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar a los demás sus ofensas. Y si pasamos a mirar las cosas que el Señor sufre y sufrió de nosotros, en otro tiempo y aún en este tiempo de ya ser remanente y heredad de Dios, nos damos cuenta de las cosas que nosotros también tenemos que aprender a enfrentar y vencer y no ser vencidas por ellas. En cuanto a agresiones de los demás, porque el pecado para Dios es una agresión del lado nuestro. ¿Sí? Dice el salmista, contra ti solo he pecado. Es una acción totalmente frontal, incisiva, hiriente contra el corazón tierno de Dios, el pecado. ¿Y cuánta gente se siente realmente agredida en estos días? ¿Verdad que el desamor es lo que está justamente destemplando el ambiente, en un ambiente cada vez más frío, más indiferente, más de duros reveses? Donde muchas cosas se sufren y nosotros muchas veces como blanco también por el solo hecho de que somos cristianos, somos de Cristo. Tenemos un sello de Dios que en el mundo espiritual se ve y por eso el enemigo nos pone como blanco muchas veces. Como blanco de muchas cosas semejantes a las que nosotros muchas veces hacemos sufrir a Dios. Pero Dios las supera todas. Aun cuando el Señor, versículo entonces 18, primer ejemplo a tomar, tiene que sufrir y sufrirnos a nosotros en nuestras maldades.
¿Verdad que hay malicia en estos días, ¿no? Hay gente que obra con maldad. Hay gente que obra con despecho, la maldad, algo mal hecho. Algo que vos decís, esto está mal hecho, esto no tendría que haber sido así. Y eso de lo cual estamos hablando directamente en tu contra, muchas veces, como hablamos del pecado, que va directamente en contra de Dios. Y Él lo siente como algo contra Él, porque es rebelión contra Él el pecado. Y hay gente que siente que hay otra gente o otras personas, sean del entorno inmediato o sean del entorno laboral o estudiantil o lo que fuera, que hacen maldades, que acrecientan maldades, que de alguna forma dan contra ellos mismos, y estoy hablando de los hijos de Dios. La maldad, algo hecho con mala intención, algo hecho con malicia, así como para dañarte. Que vos decís, este lo maquinó esto, este está haciendo esto de plena conciencia. Este sabe lo que está haciendo. Es malo, ¿eh? Nunca dijiste eso, qué malo que es este. Qué maldad, ¿no? Porque si sabrá lo que está haciendo, y eso es contra vos. Y eso pega en un pecho sensible, porque verdad que somos sensibles, ¿no? Preguntale que tenés la voz, sos sensible también, ¿verdad? O somos de piedra. No somos de piedra. Capaz que tendríamos que ser más de piedra, ¿no? Como Pedro. Ya no te llamaré Simón, sino piedra. Ojalá que fuéramos un poquito más duros, ¿no? Pero eso da entonces la ternura entonces humana, sensible, a veces más sensible de lo que deberíamos ser, porque cuanto más madurás, más duro te pones, más estás madurando. Duro en cuanto a ser sufrido. Pero Dios entonces, con toda esa capacidad de perdonar, nos muestra y nos dice esta palabra que Él enfrenta muchas veces la maldad en contra de Él. Vos pensás toda la maldad que hace este mundo en contra de Dios. Sin embargo, Él está con los brazos extendidos. Sin embargo, Él está esperando que su iglesia predique y anuncie la salvación y el perdón de pecados. Toda la maldad que está viendo está en contra directamente de Dios. Sin embargo, cuánto amor tiene Dios, que puso hace más de 10 años una iglesia como esta en la avenida 18 de Julio. Que puso, no sé, hace 13, 14 años una radio a funcionar en el éter de la ciudad de Montevideo 90.7, y hace unos cuantos años atrás para todo el mundo a través de la web. Hace unos cuantos años atrás también puso el canal de televisión, puso anexos, puso iglesias, puso gente en los hospitales a predicar. Porque la maldad de la gente y del mundo como que al Señor no le llegara. Pero a veces nosotros hacemos un depósito de eso, ¿no? Hacemos como, no sé, como un lugar justamente de depósito donde metés estantes por todos lados, estanterías y boxes, y ahí vas archivando y vas guardando. Ese Dios perdonador es un Dios que además de sufrir la maldad, también sigue diciendo en otras palabras, el versículo 18, también sufre el pecado. ¿Cuántas veces hemos de perdonar a aquel que peque contra nosotros? Pecar es además de lo ya dicho, es alguien que viene transgrediendo la ley de Dios. Y viene en infracción de la ley divina en tu contra. Está pecando contra Dios y está pecando contra vos. Te está robando tus derechos, te está disminuyendo, te está oprimiendo, te está descalificando. ¿Acaso no hay algo de todo esto en este mundo en el cual convivimos? ¿Cuántos cristianos, no? En medio de la sociedad que desconoce a Dios, sufre estas cosas. Sociedad que es en lo social de afuera de todos los días, y es en lo que ya dijimos y volvemos a repetir, que Dios lo tiene que sufrir también de adentro, puertas adentro de su propia casa, su propia familia. ¿Sí? Sufrir entonces